morning again. I am so happy to be here and see so many people here. This is like such a joy for me. So it's fantastic. So thank you for coming out today. I'm going to do the scripture reading. If you could turn in your Bibles to Luke chapter 21. And we're going to start reading in verse 7. So that's Luke 21, verse 7. So they asked him, saying, Teacher, but when will these things be? And what sign will there be when these things are about to take place? And he said to them, Take heed that you not be deceived, for many will come in my name, saying, I am he, and Lucas has drawn near. 21:7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá gran... Buenos días, gracias Sara y el equipo de alabanzas, gracias Tami por la lectura y gracias por todas las cosas que Dios nos ha dado. Y tengo que decir, estamos muy contentos por toda la gente que está aquí, hay gente que no conozco. Esa es la primera vez en 1 año y medio que puedo hablar a más gente aquí en el auditorio y quiero darle la bienvenida a aquellos que se están reuniendo vía online. Gracias a Dios por su fidelidad, por su palabra, que nos da entendimiento para saber qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros y qué es lo que Dios está haciendo, a dónde nos va a llevar todo esto. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una luz en nuestro camino y no es solo una metáfora. La palabra de Dios realmente da luz y nos da entendimiento y explicación a lo que está sucediendo alrededor de nosotros y nos ayuda a entender cómo responder a ello. Así que esta mañana voy a continuar nuestro estudio en Zacarías. Ya estudiamos los primeros 4 capítulos. Hoy vamos a empezar con el capítulo 5 y nos vamos a enfocar en los primeros 4 versos de este capítulo 5 de Zacarías. Y el enfoque es acerca de este juicio global. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias por traernos a todos en esta mañana. Gracias, Señor, por liberar al hermano Stevens para poder estar con su congregación. Te damos gracias, Señor, porque las iglesias hoy se pueden reunir otra vez juntas en esta provincia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y, Señor, te pido que nos ayudes a reconocer que estos son privilegios que tú nos das en una tierra pagana, Señor. Gracias porque tú también nos enseñas que nosotros somos peregrinos en esta tierra y que nuestro hogar no está aquí en esta tierra, sino que tú vienes, Jesucristo, para establecer tu reino. Y, Señor, mientras tanto nosotros tenemos una misión y tú nos das la habilidad de poder enfocarnos, Señor, en las cosas. Señor, no enfocándonos en los tiempos mejores del pasado, sino, Señor, ayudándonos a enfocarnos en que lo mejor está por venir, lo mejor aquí en esta tierra está todavía por venir, Señor, y nosotros somos parte de ello.
por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por tu sangre que fue derramada por nuestros pecados. Y por eso te agradecemos, Señor. En esta mañana te pido que nos des entendimiento mientras estudiamos tu palabra. Te pido que hables a través de mí. Te pido, Señor, que causes que nosotros nos deleitemos en ti, en tu palabra, en lo que tú estás haciendo. Y, Señor, que nos enseñes a no tener miedo, Señor, de lo que vamos a enfrentar, de lo que estamos pasando. No tengamos miedo de lo que nos espera en el futuro, porque nosotros, Señor, tenemos una expectativa gozosa y confiada de que tú tienes un plan para nosotros, Señor, y que tú nos vas a bendecir. Señor, bendícenos en esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Zacarías, capítulo 5. Las visiones de Zacarías revelaban un desarrollo del plan de Dios y su propósito para la nación de Israel, para el establecimiento del reino milenial. Estas visiones, al menos las primeras 8 visiones fueron en orden. Las primeras 3 nos dan la seguridad de que Dios no había rechazado todavía a Israel, ni que ha terminado su plan para la nación de Israel, sino que el plan para la nación de Israel continúa para el futuro. Y a pesar de que ellos rechazaron al Señor, el Señor los va a restaurar. En el capítulo 2 fue profetizado que el Mesías regresaría para vivir entre su pueblo escogido. La ciudad de Jerusalén sería reconstruida mucho más grande y gloriosa que antes, y que el propósito original de Dios para Israel era bendecir al resto del mundo a través de su pueblo, y eso será cumplido en el futuro. Capítulo 3. Estas promesas fueron hechas a Israel, una gran nación, y un día se cumplirán aún a pesar de que Israel es uno de esos de los países o de las naciones más ingratas y tercas y malvadas y rebeldes en naturaleza. En el capítulo 3 también vimos cómo los símbolos de Jesucristo crucificado y la remoción del pecado de los judíos, eso fue profetizado por el Señor. Vimos cómo el Señor va a limpiar el corazón de la nación de Israel. Capítulo 4 profetiza el Espíritu Santo derramándose sobre el pueblo de Dios para darles poder para completar su llamado como bendición a las naciones. Y sabemos históricamente que la mayoría de los israelitas rechazaron a Jesucristo, y aún en el presente los judíos siguen rebelándose en contra de Jesús, su Mesías. Y vemos que a pesar de esta rebeldía, el Señor no ha terminado con ellos. Hoy vamos a ver que antes de que el Señor Jesucristo venga a establecer su reino, va a haber un periodo de oscuridad mundial, oscuridad espiritual, maldad global, y después va a ser removido de la tierra antes de que el Señor establezca su reino milenial. Dios tiene 2 métodos justos de lidiar con el pecado. Y tal vez te estás preguntando, ¿qué clase de herejía viene? Porque ya sabemos que hay una cura para el pecado, pero no estoy hablando de la cura del pecado, sino el método de lidiar con el pecado. El primero Él
remueve el pecado de nosotros, limpiándonos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se ilustra como el Señor limpiará el pecado del pueblo de Israel en un día. Pero eso es aquellos que se arrepienten de su pecado. Pero ¿qué pasa con aquellos que persisten en su maldad y en no querer arrepentirse? Bueno, el Señor remueve al pecador de su vista. Sus dos métodos son de gracia para aquel que se arrepiente, pero aquí podemos ver aquellos que se arrepienten, el Señor por su gracia y por su amor, por lo que el Señor Jesucristo hizo, limpia de pecado, y esos estarán aquí con el Señor Jesucristo cuando Él venga a reinar. Si nosotros morimos antes de su venida, sabemos que vamos a ir a su presencia inmediatamente. Ese aspecto del cielo, hay ese aspecto del cielo, pero también hay un aspecto de vivir con el Señor en esta tierra y reinar con Él sobre todas las naciones del mundo. Pero aquellos que no se arrepienten de su pecado, ellos serán removidos de la presencia del Señor y vivirán en un lugar llamado infierno, en un lugar separados de la bondad de Dios. Será un lugar de tormento, un lugar horrible, donde van a estar todos aquellos que han estado pidiendo: Señor, yo no te quiero en mi vida, déjame hacer mi voluntad, déjame hacer lo que yo quiera. Bueno, ahí lo van a tener. Zacarías capítulo 5, verso 1, dice lo siguiente: volví a alzar mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Él me preguntó: ¿qué ves? Yo respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo por 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que roba, según consta en este lado del rollo, será excluido del acuerdo con ella, y todo el que jura en vano, según consta en el otro lado del rollo, será excluido de acuerdo con ella. Nos hemos fijado que en estas visiones hay una aplicación profética y una aplicación histórica en el contexto de Zacarías y de la gente de Israel que vivía 500 años antes de Cristo, cosas que se aplican a aquel tiempo en la cautividad de Babilonia. Algunas de estas profecías ya se han cumplido, muchas se cumplieron de hecho durante la vida de Zacarías. Pero, así como las capas de una cebolla, quitas la capa de encima, que es la capa histórica, que ya se cumplió, y entonces hay otra capa más abajo que todavía no se ha cumplido y que apunta a eventos futuros, eventos que involucran a la venida de Jesucristo. Y después hay otra capa todavía más profunda. No voy a hablar hoy acerca de lo que ya se cumplió históricamente, sino de lo que va a ocurrir a futuro. Ahora, una pista para entender esta maldición de la que se habla en el verso 3, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Aquí hay una palabra, es una palabra hebrea, eretz, que se traduce al español como tierra, pero también se traduce como el planeta Tierra, pero también como la tierra, como un terreno, como el terreno. Y esta palabra tiene estos dos significados también en esta profecía. En el contexto de Zacarías, de los días de Zacarías, se refiere al terreno, a la tierra de Israel, pero en el contexto futuro
whole Parece que se refiere a toda la tierra, al planeta Tierra. Some of his visions already have been speaking of going out Así over como the whole earth. The horses that esta roam profecía to and fro dice throughout the whole earth. que It was esta that global maldición context. sale sobre la faz de toda la tierra, The New King James no solo de translates Israel, it, sino de toda la usually tierra. translates it Algunas in that traducciones de la Biblia of referring to the whole earth. se refiere como a This is toda la tierra. describing a global Y event esto se describe como un evento global en el cual toda la tierra va a estar bajo maldición de Dios. coming a day in the future where the whole earth Vendrá will un come tiempo en el under futuro cuando curse toda la tierra simultaneously. esté sobre And the only bajo time in the Bible maldición. when the whole earth Y hay is un together tiempo en la cursed, Biblia, other than the time of Noah's flood, is during a aparte time of del intense global tiempo de judgment in the Noé, last cuando hubo un days, diluvio known universal, as the tribulation. también se describe un evento The whole global earth will de fall maldición under a que curse que se conoce como of this la end time tribulación. judgment. Y Every es un continent, tiempo de justicia, every de nation, juicio. every Toda island, tierra, every city, every toda town, ciudad, village, todo and farm. pueblo, And toda once it begins, granja, there will be toda no isla, safe place to no hide va a haber from ningún God's lugar a curse. salvo para All who esconderse have de esta violated God's maldición. law and rejected Todos God's aquellos grace que offered han through Jesus Christ rechazado will la fall gracia under de the curse Dios of the law caerán against sobre esta their sin. maldición de la tierra por Now, the su scroll is pecado. described as flying. Flight is Estos the fastest form of travel. pergaminos, estos And a rollos, flying scroll implies se describen that the como curse that it unos contained will rollos que come volaban. quickly, suddenly Es upon decir, the whole como earth, algo que not viene slowly de spreading repente. over a long No time es from algo region que to region, empieza but swiftly moving. poco a poco en un lugar y I luego en believe el that we otro, got a sino taste algo rápido. A year and a half ago of just how Creo que quickly tuvimos this una curse could come probadita upon el the año whole earth pasado when we cuando saw how quickly COVID was rápidamente able to afflict el the whole COVID earth. empezó a afligir a And todo el almost at mundo once. y Other casi places casi in the ocurrió Bible describe al the mismo global tiempo. curse that comes upon the earth as coming quickly. Así 1 esta Thessalonians chapter 5. maldición va a Why don't you venir turn there sobre with el me? mundo. 1 Thessalonians Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. verses 2 and 3. For you yourselves know perfectly that the Verso day 2. of the Lord Porque so vosotros mismos comes sabéis as a thief in perfectamente the bien night. que el día del For Señor when they vendrá say como ladrón de peace la and noche. safety, Cuando then digan paz y sudden seguridad, destruction entonces comes vendrá la upon them, destrucción de as repente labor sobre pains ellos, upon a como pregnant vienen los woman, dolores de la mujer que and da luz they y de shall not ninguna escape. manera escaparán. I want you to look down just a few more verses there. Quiero leer algunos otros versos. Well, verse 4. Verso But you, 4. brethren, are not in the darkness, so that Pero this day ustedes, should hermanos, no están en overtake you tinieblas as a como thief. para que aquel día los You are sorprenda all como un ladrón. sons Ustedes son hijos de luz and sons e of the hijos day. del día. We are not of the night, No nor somos of hijos de la darkness. noche ni de las Therefore, let us tinieblas. not sleep Por as tanto, no others do, durmamos but como let los us demás, watch sino and be vigilemos y sober. seamos sobrios. And that is our exhortation for Esa the es nuestra congregation exhortación these para days. la Let's recognize congregación the en times estos that días. are coming Tenemos upon que, us. que Be reconocer watchful, be lo que sober. viene en el futuro For those y who ser sleep, sleep at sobrios. night, but those who Porque get los que drunk, get duermen, drunk sigue at diciendo night. el verso But 7, let de noche us who duermen are y los of que the se day be emborrachan, sober, de putting on noche the se breastplate of emborrachan. faith and Pero love, nosotros somos and de as a día, helmet, seamos the sobrios, hope vestidos of de la coraza de la salvation. fe We y got del a hope for amor better y con el things casco de la than what's esperanza de coming upon this salvación. world. We're not Porque to nosotros dread what's estamos coming upon this esperando world, cosas 'cause mejores God's de got las que something vienen en different in este store mundo. for us. Verse El 9. Señor tiene For cosas God para did nosotros not mejores. appoint us Verso to 9. wrath, Porque but no to nos ha obtain puesto Dios para salvation la ira, through sino our para Lord alcanzar Jesus salvación Christ, por medio de who nuestro died Señor for us, Jesucristo, that whether we wake quien or murió sleep, por we nosotros should para live que ya together sea with him, que velemos therefore o ya sea comfort que each other durmamos, and edify one another, vivamos just as you juntamente con are also Él. doing. And so, we're looking at some dark things Estamos today, viendo but let's cosas recognize that as children of God, oscuras, we've pero got some también good somos things hijos in de store for Dios. us. Hay cosas Now, buenas to get para a sense of what nosotros. this curse was written on the Para tener scroll, una idea de lo que está what does it sucediendo, refer cuál es to? esta What is this maldición, curse? a qué se refiere Read con the book ello, of Revelation. leemos That'll el give you a good libro idea of what this de curse is, Apocalipsis particularly para chapter 6 podernos to dar una 16, idea where we read of de the seals esta of judgment, maldición. the Y aquí trumpet podemos ver judgments,
los juicios de bowls las of wrath, trompetas, which are all las copas de la descriptions of ira y God's toda la curse descripción de against estas the sin of maldiciones human race. que vienen sobre el mundo. The sin of the human race. Apocalipsis Human race is 6 al 16. the sins Los of the human race. pecados de la raza humana Amazing the van a ser difference one juzgados little aquí. two-letter word can make. Y This future time of the world este coming tiempo under futuro curse is known as en the el tribulation. cual la tierra It's va a estar a bajo 7-year juicio, se period of llama como la intense tribulación. punishment from God, Va a haber un resulting in the periodo de majority 7 of the años planet's de intenso population, castigo. Over this period of time, dying from war, famine, Y en este disease, periodo la gente earthquakes, va a morir asteroids falling upon the earth, de demonic hambre, de attacks, guerras, de poisoned water enfermedades, supplies, de the brutal violence of lawless people killing one another, de terremotos, de and so on and so asteroides on. cayendo hacia la tierra, Now look at what de Zechariah pore- says will be poderes the outcome of demoníacos, this de curse aguas that goes envenenadas, over the etcétera. earth. Zechariah chapter 5, Zacarías capítulo 5 verse 3. está hablando de ello. The last part of the verse, every thief shall be expelled. En el according to verso this side of the 3 scroll, and every dice, perjurer shall be expelled according to todo that aquel side que of it. roba y todo aquel que jura en vano, según consta en el otro lado del rollo, será excluido de acuerdo con ella. Es un rollo, de un lado estaba escribiendo la parte principal y en la parte de atrás tenía también escritura, eran aquellos pecados. De un lado era lo que le va a suceder a los que pequen y del otro lado era los pecados de las personas. Y aquí está identificando dos en específico, al ladrón y al que jura en vano. Esos van a recibir la maldición. Estos dos particulares pecados representan la violación de los dos mandamientos principales: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es un pecado robar. Robar está quebrantando el octavo mandamiento. Es un pecado en contra de de tu prójimo. Y también hablar falso testimonio es hablar en contra de Dios también. Y son dos de los pecados representativos de la violación de todos los pecados. Pero parece que aquí nos está hablando de una característica que va a marcar este tiempo futuro de la historia. La vida va a ser impactada significativamente en los últimos días por ladrones y va a haber va a haber algo que los identifique en los últimos tiempos. Ahora, quiero darles un comentario de alguien que escribió en 1910 y esta persona está comparando en Juan 10:10 a Satanás con un ladrón, caracterizando a este ladrón con alguien que viene a robar, a matar y a destruir. Esta persona escribe lo siguiente: creo que es significativo que recientemente hemos sido testigos de que la gente de influencia roba libertades, roba negocios, roba los ahorros de la vida de la gente, roba autoridad, roba gobiernos, roba paz y prosperidad, roba salud, economías, culturas, familias y democracias.
Y eso ha In fact, he sucedido stated en todo the el stated mundo. objective of some of these influential thieves De hecho, in the World Economic algunos Forum de estos and the UN ladrones de 2030 influencia en initiative, el mundo who are planning the Great Reset, están planeando you algo que se will llama own nothing el gran and be happy. reinicio. I suggest you do a Google search on that. Yo les that sugiero expression. que- You will own nothing and be happy. And you'll be amazed at what comes up and the people Que that come up. busquen en el Google de qué se trata esto Even de la the Prime gran, Minister Justin Trudeau comes up. del gran reinicio económico The mundial. objective of the thieves is to take over the world. Esto se The trata de objective of the no deber thieves nada is to y ser steal felices, everything más o menos, for algo así. themselves and to leave the world with Su nothing, objetivo and they es have tomar el everything. It mundo is y the ultimate of materialism. It is the últimamente ultimate of mammon, es the love of money. que el- Secondly, the Bible que el Dios identifies dinero se perjurers, convierte en lo más everyone who importante. swears falsely, as being a special focus of El the siguiente last day's pecado del que curse. se está hablando aquí Now, a es perjurer is one who jurar en vano. willfully makes a false En otras oath that he palabras, has no intention engañar. of ever keeping, or O he can be one who hacer sincerely promesas que makes no an tiene oath with ninguna good intención de intentions, but then cumplir, later o intentionally hacer violates una that oath that he has promesa made. con buena intención, pero más adelante Deception is at the intencionalmente heart of violar perjury, esa promesa. of these false oaths. Los Lies políticos cloaked son behind an notables oath, por hacer lies that promesas are meant to lead políticas others mientras into están en believing the campaña, opposite pero of what después is no las really cumplen. happening. And because it's done under an oath and done by people who are under oath, Después, los the políticos masses cuando llegan al believe them. poder, ellos The hacen un masses are juramento, deceived into believing. pero no Deception creen, is pero at the no heart of this. cumplen aquello que juraron. Politicians, Los this políticos isn't new in the end times, but they han have been hecho notorious for siempre making all este kinds of tipo de official cosas. No promises es nuevo, that no they es de have no nuestros intention of tiempos. keeping. Estas personas hacen God's promesas que no curse tienen in the last ninguna days intención de will cumplir. particularly Pero el target Señor, these people. en los We últimos see a tiempos global rash of particularmente medical va professionals a under enfocarse en este Hippocratic tipo oath, de personas, trusted to do no personas harm, hipócritas but que intentionally que violating that oath. intencionalmente We violan see sus perjury among juramentos. law enforcement and judges who take oaths to uphold the law, and yet Vemos many of them intentionally violating their oaths. todas And this estas isn't happening just personas in que están developing countries of the world, violando but increasingly we are sus, seeing this sus spreading promesas in que le Western hacen al developed pueblo. countries all Vemos over the earth. esto sucediendo en And this todo el mundo, wave no of solamente en los violating países official oaths en of desarrollo, office sino and en todo of el court mundo. is happening not Esto just está here, sucediendo but no around the solo world. aquí en nuestro And the país, global curse sino en of todo el the mundo. last days is coming La upon maldición all who reject mundial Jesus Christ. But viene Zechariah's sobre el prophecy mundo, indicates sobre todo that el these mundo, pero esta thieves and profecía perjurers indica will seemingly be que los prominent in the last ladrones days are y going los to be mentirosos under a serán particular prominentes en los focus últimos when días the curses y of serán God el enfoque come upon the principal earth. de el castigo de Dios. Brothers and sisters, we are not to Hermanos y fret hermanas, about what is going on. We are not nosotros to no in tenemos emotion que try and take justice asustarnos into por our lo que own viene, hands. We are not to ni try tratar de hacer revenge. justicia por Vengeance nuestras is mine, manos. says the La Lord. I will venganza repay. es mía, yo pagaré, dice el God's Señor. judgment against sin will be absolutely El just. I castigo can assure en you, contra del brothers and pecado sisters, será there is nothing that you absolutamente could do to justo. the offender No that will vas a be poder more tú effective hacer in nada bringing en contra del justly deserved ofensor judgment to que them traerlo than what God delante has de in store. Dios, porque Dios tiene algo God's preparado justice para esos is malvados. perfect justice. Y esta justicia Our va a ser justice is not. perfecta. Nuestra justicia, hermanos, no es perfecta. And we need to rest at Y ease, nosotros knowing necesitamos descansar Judgment Day is sabiendo que and el God juicio will viene set everything y que el right. Señor And He's va got a a perfect ajustarle plan. las cuentas a He's not going to todos. forget anything. El Señor no va a olvidarse Verse de 3 nada. also says El that verso every 3 thief dice que and cada perjurer will be ladrón ultimately expelled from the land. será excluido de la tierra, será removido de la tierra antes de que Cristo venga.
But before they are removed from the earth, Pero antes de ser they will removidos de fall la under a tierra, curse. ellos Verse caerán 4 talks about bajo the una details of maldición. this punishment that will come Este upon them. castigo vendrá sobre Now, ellos. This is something that we call the remedial Esto judgment of es God. algo que Call llamamos it remedial un because it is juicio de meant to remedio. bring about correction. It is Es meant algo to bring about que a se remedy supone que to the traiga problem of these corrección people before o it's too late. remedio This al curse problema is antes de que God's sea demasiado foretaste tarde. of what is coming. The tribulation La is tribulación remedial in nature. Es It is también algo A remedial. foretaste Esa of es the su final naturaleza. judgment that is coming, while there is still a chance to Cuando repent, hay while there todavía, is still a cuando chance hay to be todavía made tiempo right, de God is arrepentirse, giving the world Dios a le va a dar taste al mundo of una what it probadita is that is de coming lo que upon them. This is the viene. mercy of God. This is Esta the es la gracious misericordia heart de of God. Dios. Esto es el The corazón de curse Dios. and the judgments of the present day and of the La tribulation maldición are God's, de and estos we've looked at días this y before, de but lo que God's viene en la gradual tribulación withdrawal and stepping es back como and Dios removing está His removiendo preserving grace poco a and poco su blessings gracia que nos preserva, that is given in just the right measure for a human life to thrive. que, becomes too y que hot es una or too cold. gracia There's que too nos much rain or ayuda not enough rain. y que es una gracia que We nos have ayuda a things sobrevivir. falling apart, No tanto calor, pero things tampoco not working the no way they tanta should, lluvia, people pero aren't relating the tampoco way they used sequía. to. Dios Evil nos da is justo lo que es increasing, where the necesario grace para of God vivir y used to para keep these things in check. Used to keep salir things adelante en right. esta vida. Él But mantiene as las the end cosas is nearing, en un and nivel as there is, justo, people pero across the earth shaking their fist in mientras God's face, el many Señor está denying even the aquí existence of God. proveyéndonos su Say, "Get out of my misericordia. La life, God. gente Leave us alone. We've got our own way. We're going to do this. está We've got our own way. revelándose. We're going to Déjanos en structure paz, society." déjanos a nosotros hacer nuestra vida como God's queramos. curses of the Y last entonces days are His way Dios of empieza a little by little remover stepping back. poco a Say, poco "I'll give you a taste. su what it's like misericordia. to be Es decir, el separated from God. Señor les dice, I'll give you a taste les of what voy it's a dar like una when I probadita get de out of your cómo life es and just let vivir sin su have its vida way. sin mí. Hagan how you like lo it. que ustedes quieren. Hagan lo que ustedes quieran y a ver qué Some les will parece. respond in repentance. Y algunos Others will van a continue to responder shake en their fists in God's arrepentimiento, face. pero And so he'll algunos step back a otros little more and things get todavía worse. van a revelarse have the más. Y seven entonces seals, Dios followed by the se seven separa un trumpets, which poco are más worse, y entonces and followed deja by the venir seven estos bowls of wrath, which is castigos worse yet. de las All of trompetas this y is luego God los castigos de las incrementally copas de la giving man ira, more and more y of a taste etcétera, of what etcétera. life Así is van a like venir if God gets en out of the picture. secuencia estos castigos sobre la tierra, hasta que It's the Dios mercy esté of God. completamente fuera. And so in Zechariah chapter del 5, mundo. verse 4, before he removes Antes de que el these Señor wicked from the earth, from his remueva presence, estos from enjoying his malvados de su creation, presencia, he will allow el them to Señor come les va under the curse and a experience permitir estar the bajo withdrawal of God's maldición. blessing and God's goodness, which up until now has been coming upon the just and the unjust. He sends his son El and his Señor ha rain enviado upon the just and the unjust. la lluvia y But sus there's coming that bendiciones period sobre of time justos e in the last injustos. days where Pero viene upon un the tiempo en unjust, they en are los going to últimos experience días less and less of cuando that goodness of los God que and queden more and aquí en more la of the tierra van a absence of God's van a presence, His experimentar goodness, His cada love. vez menos y menos In bendiciones verse de 4, Dios. Zechariah 5, En el it says, verso "I will 4 send out the curse, says the Lord of hosts. De It Zacarías shall 5 enter dice, the house of the thief, and the dice house Jehová of de the los one who ejércitos, yo swears la he hecho falsely by aparecer y my entrará name. en la casa del ladrón y en la It shall casa del que remain in jura the midst of falsamente his en mi house nombre. and consume it Permanecerá en with medio de its su timber casa and y la stones." consumirá junto con su God's madera y curse sus against piedras. sin comes right into their homes and affects their personal life. El Señor afectará las familias, las finanzas de estas personas, su salud mental y física. El Señor traerá juicio sobre el culpable. Y esto es una advertencia.
and come to the security and Ellos safety of their own home to no find van a peace. poder The curse encontrar follows them paz home. It moves in en with su them. casa. It lives with them No van a 24/7 until encontrar they paz en and ningún their lado household and porque van a everything tener they own is esta destroyed. maldición a donde quiera que ellos vayan. And if they continue Y si through all of continúan that in rebellion against God, rebelándose they en will contra de be Dios, removed from the ellos earth, serán removed from the removidos de la presence of tierra, God, and they will have removidos no de la part presencia in the de Dios greatness of his y no van a kingdom, tener which ninguna Jesus will parte set en up el at reino the de end Dios of those 7 years y ellos of estarán tribulation. separados del Señor Now al final remember, de estos 7 años de God has tribulación. 2 righteous methods. Recuerden, dealing el with Señor tiene 2 métodos The justos method that para he lidiar con delights el pecado. Is the method of El grace, método en through el putting que our a Él le faith gusta in the es el de la gracia, sin-cleansing work of Jesus en el Christ, who cual ellos removes ponen from su fe en us the Jesucristo sin y and the entonces el nature to pecado es sin. lavado, And if we removido reject por his grace, completo. Pero si rechazan la His gracia, other method su otro of método dealing with sin is to remove de us lidiar con el away pecado from his es presence and from his separarnos de su creation, presencia creation. y de su creación. That's not his first choice. Esta That's no not es his su desire. primera elección, His este no desire es is su that you would deseo. repent, Su deseo turn es from que your sin, nosotros trust him to remove nos it from you, to cleanse arrepintamos you of y your sin. para que el Señor nos limpie de nuestro But if you will pecado. not, Pero si no lo the hacemos only other así, option la is única you will otra be opción que forever tenemos removed es from God's ser presence removidos and from any de of la his goodness. presencia de Dios y de su The only bondad. escape from the curse El and punishment único of sin is escape to call upon the de grace and the esto mercy of God. Es 1 John chapter 1 verse 9 clamar por says la that if we misericordia de confess our Dios, sins, que la he palabra is de Dios faithful dice and que si just confesamos to nuestros forgive pecados, us Él es fiel our y sins justo and para to perdonar cleanse us nuestros from pecados y all limpiarnos de unrighteousness. toda maldad. In John 1:12, Y Juan but as many as 1:12 received Jesus, dice to que them a he todos gave the los que le right to recibieron become children les of fue God. dada la potestad de ser those who llamados believe in hijos de his name. Dios, a todos aquellos que creen en su nombre. So in conclusion, Así que God en has conclusión, two righteous el Señor methods tiene 2 of métodos dealing with sin. justos para lidiar con el pecado. The method he delights in El método en el que is se the method of deleita grace. es el método God de so la loved the gracia, world that he sent his porque de only tal begotten manera Son, amó Dios al mundo que envió a su whoever Hijo believes in him unigénito, para will que not todo perish, aquel que en él cree no but se have pierda, mas everlasting tenga vida eterna. Even the thieves, Aún even los the ladrones, perjurers can put aún their faith in los Jesus saqueadores Christ, pueden poner su vida and he will pay their en penalty Jesucristo y Él pagará el and precio por enable ustedes. them to enter into his kingdom. Those who refuse to repent but persist in their Aquellos wickedness que se rehúsen will be y removed, persistan en su desobediencia serán are removidos. just. Estos Both are dos right. You can pay métodos son or you justos. can receive his payment. Tú puedes pagar o puedes recibir el The word pago. of God shows us La what is palabra coming de upon Dios the land. nos advierte de lo que viene Many sobre good la tierra. things. Muchas buenas cosas, Many glorious things. We've been muchas looking cosas gloriosas, el at our reino role in that and our part y in that. nuestra parte en before that, ello. there is coming Pero this antes de period esto of curse viene upon the un whole periodo earth. de This period of judgment maldición upon the y whole de earth. juicio sobre la tierra. God has a plan Dios tiene un to plan deliver his church from para that liberar curse, su iglesia de esta from that maldición. judgment. There's no condemnation then for No hay those who are in Christ condenación para Jesus. todos los que están en Cristo, But those that are left behind, pero todos los he que han will take sido 7 years dejados to incrementally give atrás, them a taste of what's todos los que coming no se upon them vayan all con if they do Cristo, not perish. esos This se is quedarán the aquí last chance. y será la última oportunidad. And so there is an urgency for Así the que church. hay una urgencia An para la urgency. iglesia, Time is short. porque el tiempo es muy Time is corto. short. Let us be faithful Tenemos que ser in fieles, hermanos, proclaiming the good proclamando news las of buenas Jesus nuevas de Christ, salvación, the good news that you can las be set buenas free from your nuevas sin, de the que good puedes news ser that you can be salvo de tu delivered from pecado coming judgment, y puedes ser the liberado good de ese news juicio, that God loves you and que he viene, wants you to porque be on his Dios side. quiere que estés de su Heavenly lado. Father, I Padre pray that you would Celestial, cause faith to arise in every heart te here. pido, Señor, I que pray that you would increase our faith in you, that you would increase our love podamos for tener you. más
Lord, I pray that you would banish from our minds any fe sense en ti, that más our amor own por way ti, will get Señor, us que through. nosotros Our own righteousness will nos be olvidemos de esa counted for something in your sight. autosuficiencia, que podemos Lord, you hacer say las that cosas our por righteous nosotros deeds are as solos. filthy rags in your Señor, eyes. tu It is palabra only the dice que nuestras righteousness of buenas Jesus obras Christ son that- como trapos that de you inmundicia a value. tus ojos, Señor. Es solamente lo que Lord, hiciste I en la pray cruz lo que tiene valor. That you would increase our faith in you, Señor, te pido that que you would nosotros increase our podamos faith in your incrementar word nuestra fe and en in ti, the en tu things that it palabra tells us about y what en is las coming cosas upon this que land. vienen, Lord, I pray Señor, that you would para que no nos afecten a strengthen our nosotros, boldness, Señor. empower Ayúdanos us with a your Holy Spirit. Lord, in these last days, we need tener your ese power, poder de we tu need Espíritu your Santo, boldness. Señor. Necesitamos For we, ese valor. without that, are timid. Que And no our seamos own tímidos, natural Señor. boldness, like Peter's boldness, will fail in that day of crisis. We need your boldness. Padre, We need your necesitamos power. tu So, poder, Lord, I pray necesitamos that que you tú pour out your nos des power upon this lo que congregation. necesitamos, Señor, I pray that you would para hacer compel las us cosas en to ti, go Señor. to friends, Ayúdanos to go to relatives, to a go ir to a nuestros loved ones amigos, a who nuestros are on the wrong side, familiares, a todas do aquellas not personas trust que you, who do amamos y not que walk todavía no with you, confían ni caminan who are not your contigo, children. que no son Lord, I tus pray that hijos. we would go to them with the good news, Señor, that there is a ayúdanos a way ir con that they buenas can come onto nuevas your side, a way that they can con enter ellos, into your Señor, family, a way that they can receive your para righteousness que and be cleansed ellos of their sin puedan and their guilt. ser limpios de su pecado. And Heavenly Father, I pray that you would deliver us from Y Padre, fear of the future. Señor, que no knowing that tengamos it is in your miedo del hands, futuro, Señor, and you porque are in todo está en control, tus manos y and tú your estás plans en for us control are very y different tu than your plan para plans nosotros son for muy those who reject you. diferentes And may we be filled with que para confidence in aquellos que te this. rechazan. In the name of Tenemos Jesus, I pray. confianza en ello en el nombre de Amen. Jesús. Amen. Amén.